Llevar el control financiero del proyecto en la construcción evita sobrecostos y garantiza que se utilicen todos los recursos eficientemente. Hoy en Dangus vamos a aprender cómo cargar los gastos y llevar ese control a detalle. Vamos a ingresar a un proyecto que ya tengamos previamente creado. Nos va a aparecer este menú de escritorio principal y vamos a dirigirnos a la pestaña de gastos, ya sea en la parte superior, en el listado del menú izquierdo o bien en la pestaña. Estando dentro de las funciones de gastos, vamos a comenzar a crear uno del lado derecho en el botón azul. Esta va a ser la información principal para crear cada uno de los movimientos que tengamos en los egresos del proyecto. Aquí nos preguntará por quién fue recibido ese servicio o ese material, ya sea en obra o ya sea en la oficina. Y aquí vamos a seleccionar por cuál usuario de los que tengamos cargados fue pagado. Únicamente nos permitirá en el listado de los usuarios que tengamos en este proyecto asignado. Luego será qué tipo de transacción hemos logrado en este gasto, si fue pagado o si fue a crédito, tarjeta de crédito o bien con algún crédito que hayamos tenido previamente. En este caso vamos a hacerlo como si se haya pagado efectivamente y en la pestaña de método de pago vamos a seleccionar si se hizo en efectivo, tarjeta, transferencia, bien cheque o la ventaja en Dangus es que podemos crear un nuevo método de pago personalizado en donde podamos poner todas las tarjetas que tengamos en la empresa, ya sea débito, crédito o asignadas por algún empleado y poder saber qué cantidad de dinero, qué cantidad de gastos se está llevando según el método o el banco de pago que queramos personalizar. La fecha en el que se ejecutó ese gasto o se recibió ese servicio. Y estas tres pestañas vamos a asignar este gasto dependiendo alguna actividad. No son obligatorias porque puede ser un gasto del proyecto en general. Pero si bien, si quieres separar los gastos por actividad, la cimentación, la etapa de muros, ventanería, lo puedes asignar de esta manera. En el proyecto de jardinería y exteriores. Si este gasto es del proyecto en general, no es necesario seleccionar ningún subproyecto. Pero si así lo deseas, puedes hacerlo. Y también podemos seleccionar el proveedor o el cliente o el colaborador que fue quien nos surtió o nos dio el servicio de este gasto. Es principalmente el proveedor. Podemos seleccionar un socio si un socio fue quien aportó el terreno. Aquí vamos a poner el concepto que queramos simplificar sobre el gasto que estamos cargando. A continuación, seleccionaremos la categoría donde deseamos cargar este gasto. Si no tenemos la categoría aún cargada, entonces vamos a crear una nueva. Aquí en el símbolo de más, creando una nueva, ya puedo seleccionar la categoría donde deseo asignar este gasto. Y vamos a poner la cantidad que nos ha costado este gasto. En descripción podemos escribir todo lo que deseamos tener en caracterización de este gasto. Y por último podemos hacer la carga de un archivo, ya sea la foto del ticket, el comprobante de transferencia o cualquier documento que nos sirva para testificar el pago de ese gasto. Y bien, cuando hayamos completado la información del gasto, ponemos en crear. De esta manera vamos a empezar a visualizar la categorización de todos los gastos según categoría en la gráfica de pastel. Vamos a poder tener el presupuesto a la vista que asignamos cuando creamos el proyecto y lo que está pagado y lo que está a crédito. En la parte de abajo vamos a poder ver enlistado todos los gastos que hayamos registrado. En los tres puntos a la derecha de cada gasto podemos gestionar, podemos replicar o podemos hacer la visualización de ese gasto. A la hora de replicar nos va a copiar exactamente el mismo gasto y entonces si se vuelve a hacer algo muy similar, pero probablemente ya solo sea cambiar la fecha o cambiar la cantidad para entonces volver a guardar y tener un segundo gasto cargado. Si queremos de indicar que fue un gasto hecho a crédito y cuando haya sido así, entonces nos aparecerá en nuestra pantalla principal los gastos que hayamos hecho y los que tengamos aún en crédito y un porcentaje de lo que llevemos gastado según el presupuesto que hayamos colocado al principio de la creación del proyecto. Bien, si deseamos hacer un abono a este pago a crédito, vamos a dirigirnos a gestionar el gasto para después, en la parte inferior, poder generar pago a crédito. Estando dentro de crear un pago a crédito, podemos seleccionar qué usuario o qué contacto va a ser esta aportación o este
abono al crédito. Podemos seleccionar si es algún porcentaje y en automático nos va a generar la cantidad del porcentaje, o bien si es completamente el total del crédito que se va a pagar en ese momento, y hacer la carga del ticket o la transferencia o el comprobante de ese abono a crédito y ponemos en crear. De esta manera, el crédito va a tener el 100% pagado y ya no vamos a poder tener nada a pagar. Aquí nos va a hacer el desglose de cuánto fue a crédito, cuánto está pagado y cuánto tenemos a pagar. En este caso, el 100%, y acá abajo estarán los abonos que se hayan dado a ese crédito. Cuando regresemos al listado, tendremos toda la información de cada movimiento, de cada crédito, de cada pago, de cada gasto. Aquí puedes visualizar un ejemplo de un proyecto en donde ya están cargadas todos los gastos generados durante el transcurso, la construcción de esta casa habitación. Podemos visualizar las categorías en las que se dividió los gastos. Ya no tenemos nada a crédito. El total del presupuesto, esto se cumplió por debajo del presupuesto por llevar un control estricto de los gastos y todo el listado está de este lado. Dangus ayuda a ese monitoreo con exactitud de cada movimiento que se haya realizado en la construcción.